El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 5 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, los saludos, las inquietudes, las críticas, que también son bien recibidas en este espacio. No se olviden que estamos a primera hora por la señal de radio de Majestad en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchiras a través del canal 3 del sistema TVNet. Estamos en internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio y estamos en nuestro canal de YouTube. Gracias por la sintonía. Tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Va a ser la primera ocasión que le vamos a entrevistar y le agradecemos por aquello a la ministra de Educación, María Abraham Pérez. ¿Cómo le va, ministra? Qué gusto, bienvenida. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchas gracias por el espacio y buenos días a todos quienes nos escuchan en este momento. Bueno, hay un montón de inquietudes de la gente, un montón, respecto de lo que se ha anunciado para el próximo lunes. Yo le voy a leer un mensaje de la politóloga Erika Verdesoto Lara, que escribió en su cuenta Twitter y que me parece, lo voy a traer a colación porque de alguna forma es lo que mucha gente dice y por eso me gustaría una explicación suya. Dice, menos del 5% del Ecuador, de los ecuatorianos, estamos vacunados. No se ha fortalecido el sistema de salud y hay lista de espera en hospitales. ¿Qué sentido tiene el retorno a clases en este contexto y a pocos días de que termine el año? Le traslado ese comentario a manera de pregunta a usted, ministra. ¿Qué sentido tiene en este momento, cuando al menos en la sierra estamos a menos de un mes de que termine el año, retornar a clases? 1. Y en el mismo contexto, 2. En los planteles de la costa, pese a que será progresivo y voluntario y no será todos los planteles, eso creo que ha quedado claro, pero ¿tiene sentido ya volver a esta presencialidad de las clases, ministra, por favor? Gracias, Fabricio. Sí, y esto está dentro de un contexto, como ustedes pudieron ver el día miércoles, tuvimos la oportunidad de presentar cuál será el plan de trabajo del Ministerio de Educación para los próximos 5 años. El primer eje de acción, encontrémonos sobre la reactivación educativa. El segundo, sobre la inclusión y la interculturalidad en el sistema educativo. El tercero, sobre mayor flexibilidad y autonomía en el sistema educativo nacional. El cuarto, sobre la optimización del ministerio, con énfasis en fortalecimiento de la carrera profesional docente. Y el quinto, el de excelencia educativa, que tiene que ver con salud, con convivencia armónica y trayectorias educativas que también nos permitan acceso a la universidad. Sobre este comentario que tú lees, efectivamente, como bien mencionas, se trata de un retorno voluntario. Y eso es muy importante. Esto quiere decir que las instituciones educativas que han sido aprobadas, de más de 5,000 que han solicitado este ejercicio de un retorno a la semipresencialidad, tan solo en este momento 1,301 han sido aprobados. Y estas son las 1,301 que ustedes pueden ver en la página web del Ministerio de Educación, la lista con detalle de cuáles son, en qué provincias están del país, para estar muy bien informados. Estas instituciones educativas solicitaron, Fabricio, el ejercicio de retorno incluso antes que inicie el proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque existe evidencia dentro de esta pandemia desde ya hace algún tiempo que los efectos de mantener a nuestros niños y niñas aislados dentro de la casa durante periodos tan prolongados puede traer algunos efectos también negativos, incluso a su salud. Para darte un ejemplo, tenemos estudiantes que han mostrado ya síntomas de estrés, incluso depresión, sobre todo en adolescentes. Tenemos niños muy pequeños que viven en familias de la ruralidad o muchos en zonas urbano-marginales que dependían de la alimentación escolar dentro de la institución educativa, que también dependían sus padres de que ellos estén en la escuela para poder salir a trabajar. Y que en este momento los padres y madres ya estamos trabajando y los niños han debido quedarse en la casa muchas veces sin los cuidados necesarios, y esto también pone en riesgo su salud y su integridad física. Ahora, ministra, es por eso que poco a poco vamos a retomar esta semipresencialidad. No se trata de una presencialidad completa, se trata de mecanismos de periodos reducidos, cortos, a veces alternados, es decir, no todos los días, de alguna presencialidad que ha sido acordada con la comunidad. Estas 1,301 instituciones
han tenido un proceso de trabajo conjunto con todas las familias de la comunidad para solicitar este retorno progresivo. A ver, esa parte que usted está señalando me parece importante. A ver, de los 5 días de la semana y durante todas las horas que supuestamente en una normalidad deberían recibir clases los estudiantes para estas 1.301 instituciones que tienen esta autorización, no es que todos los días van a tener presencialidad y no es que van a tener clases todas las horas en condiciones, digamos, habituales, ministra. Aclárenos eso, por favor. Así es, Fabricio. Estos planes que han presentado las instituciones educativas se diseñan dependiendo de la realidad de cada institución. Una institución grande que tiene un permiso de un retorno paulatino tiene que trabajar con aforos reducidos. Esto quiere decir que no todos los estudiantes de la unidad educativa asistirán de manera simultánea a las aulas y los grupos reducidos deberán siempre ser los mismos grupos, es decir, generando pequeñas burbujas, si se quiere, de estudiantes que se mantengan en contacto durante este periodo. Tú me decías también en el comentario que leíste, preguntaban por qué en régimen cierra. Porque todavía tenemos algunas semanas y esto nuevamente es voluntario. De estas 1.301 instituciones educativas, algunas podrán manifestar su deseo de no retornar a esa semipresencialidad sino hasta septiembre. Esto simplemente es una autorización que se emite desde el Ministerio de Educación con el aval del COE Nacional para, de así desearlo y de la comunidad educativa querer que así sea, puedan verse unas veces más antes de terminar el año lectivo, considerando que son más de 14 meses que algunos estudiantes no han tenido la oportunidad de verse. Y tenemos que también llamar a la ciudadanía a ver cómo nos comportamos fuera del ámbito educativo, porque vemos a niños y jóvenes que están en parques, que están en espacios de recreación, muchas veces sin el distanciamiento social, sin las medidas de bioseguridad. Estos espacios dentro de las instituciones educativas, te aseguro, tienen mayor seguridad que en esos entornos que hemos visto nosotros en las calles y que seguramente todas las personas que en este momento nos escuchan también han podido ver, que muchos niños junto a sus familias están en grandes grupos y aglomeraciones, en espacios públicos, en centros comerciales, en otros espacios también en donde se puede interactuar sin las necesarias medidas de bioseguridad. En este caso es mucho más seguro que estén dentro de la institución educativa, sobre todo considerando, Fabricio, que más del 85% de los docentes y el personal educativo a nivel nacional ya recibió la primera dosis de vacuna y más de 6,000 docentes ya han recibido, pese a que estamos recién entrando transcurriendo la segunda semana de este gobierno, ya han recibido la segunda dosis de vacunación. Esto entonces, por supuesto, también nos da una mayor seguridad de que poco a poco y con las medidas de bioseguridad necesarias podemos comenzar a retomar estos contactos, como te decía, alternados, paulatinos, que no se trata de todos los días y no se trata de todos los estudiantes. Pero ministra, a ver, el tema de la vacunación, usted nos dice que el 85% de los docentes ya recibió la primera dosis y que tenemos 6,000 docentes que ya han recibido la segunda dosis. Lo prudente no sería esperar que todos los docentes estén vacunados. Yo no sé si en el caso de estas 1.301 unidades educativas que tienen esta autorización, la totalidad de los docentes que va a regresar a estas actividades educativas presenciales, usted nos ha ratificado voluntario y progresivo, pero los docentes de estas 1.301 instituciones ya están vacunados con las 2 dosis o no, o tienen solo una dosis, o digamos hay unos que tienen las 2 dosis y otros la 1 dosis. Algunos tienen ya 2 dosis, otros no. Recordemos que la vacunación docente empezó a finales del mes de abril y muchos de ellos han sido vacunados incluso hasta el mes de mayo en una primera dosis, de los docentes a nivel nacional, me refiero. Y la segunda dosis está programada para que se pueda aplicar después del tiempo médicamente prudencial para recibir esa segunda inoculación. Pero yo quiero reiterar, Fabricio, que estas solicitudes de las instituciones educativas y los protocolos de bioseguridad que diseñaron estas instituciones educativas fueron diseñados para un entorno en donde no existía ninguna vacuna. Es decir, están planteados para que el contagio se reduzca al mínimo posible, incluso en un contexto en donde no hay nadie en la comunidad vacunada. Este también depende y exige la responsabilidad de las instituciones educativas a mantener esas medidas de bioseguridad.
y no es tampoco un experimento, en lo más mínimo. Hemos trabajado ya sobre la base de la evidencia de un pilotaje con 501 instituciones educativas. A nivel nacional se seleccionaron instituciones educativas urbanas, rurales y urbano-marginales en los dos regímenes y se hizo un ejercicio de un retorno paulatino y controlado aplicando estos protocolos de bioseguridad y los resultados fueron excelentes, Fabricio. No tuvimos ningún contagio provocado dentro del ámbito escolar. Es decir, esto nos da, y estos pilotajes se hicieron antes de la vacunación, cuando todavía ni los familiares ni los docentes estaban vacunados. Y ahí también he escuchado muchos comentarios, sobre todo veo en redes sociales consultas de familias que hablan sobre la vacunación de niños. Hay que desmitificar esto, todavía no existe una vacuna a nivel internacional aprobada para niños menores de 12 años. Y recién hay pocos países en el mundo, como Inglaterra, que están aprobando. Por ejemplo, ustedes lo mencionaron en el noticiero hace breves minutos. Recién el día de hoy se anuncia que se autorizará la vacunación de niños de entre 12 a 15 años y únicamente con la vacuna Pfizer. Esto es porque todavía la tecnología está avanzando y la investigación científica también lo está haciendo para poder poner a disposición del mundo una vacuna para niños que en este momento no la tienen. Ahora, déjeme decirle algo que es creo que una pregunta obvia. Estamos preocupados por la vacunación de los docentes como corresponde. Usted nos explica efectivamente el tema de la vacunación de los niños y niñas. Esto es un tema, una discusión planetaria. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los padres de los chicos que no han recibido la vacuna, que no se han vacunado? Digamos, ahí no tenemos otro tipo de riesgo, ministra. Siempre en las familias puede haber el riesgo de contagio, por eso el llamado a la comunidad que ha solicitado este retorno exige que ellos también guarden las medidas de bioseguridad que recomienda el Ministerio de Salud Pública. Hemos también entregado a la ministra de Salud la lista de 1.301 instituciones educativas con el nombre de las comunidades y en este momento precisamente se ha considerado priorizar la vacunación de los padres de familia en esas comunidades, sobre todo en las comunidades rurales que pertenecen a este grupo. De estas 1.301 instituciones educativas, Fabricio, es también importante mencionar que 1.102, es decir, la gran mayoría son entornos rurales. ¿Qué sucede hoy día ya en estos entornos rurales? Si ustedes van a visitarlo, seguramente las personas que nos están escuchando en este momento de la ruralidad van a ver que ya existe cierto grado de normalidad. Las comunidades más pequeñas son como familias que se encuentran ya contactadas pese a no tener la institución educativa activa. Por lo tanto, lo único que estamos planteando es que no tiene sentido que tengamos bares abiertos, restaurantes abiertos, parques abiertos, que tengamos los negocios del barrio abiertos, que podamos asistir incluso a cines, a espacios de recreación, pero no estén abiertas nuestras instituciones educativas cuando podemos garantizar unas medidas de bioseguridad. Y como te digo, no en todas las del país, sino tan solo en este número reducido que representa menos del 10%. El país cuenta con más de 16.000 instituciones educativas a nivel nacional. Y estamos hablando de tan solo 1.301 en donde vamos a hacer este ejercicio de este retorno paulatino y controlado. Ahora, esto va de la mano también con otro fenómeno que es usual con las clases presenciales, que es la movilidad. O sea, hay padres, madres que se movilizan para dejar a sus hijos. Muchas veces los dejan, se van al trabajo, luego al mediodía, el momento del almuerzo van, los retiran, o sea, y también el tema del transporte de estudiantes, el transporte escolar. ¿Esto cómo se va a regular, ministra? Porque esto también puede generar alguna preocupación. Insisto, más allá de que usted nos aclara, es menos del 10% de las instituciones educativas, son 1.301, la mayor parte en la ruralidad, pero también hay otros elementos como la movilidad, ministra, que también puede ser un foco de contagio. Sí, y dentro de la ruralidad, estas 1.301 instituciones educativas, las 1.102 rurales, son poblaciones en donde los estudiantes se desplazan mayoritariamente a pie. La institución educativa está muy cercana a la comunidad, por eso son instituciones educativas rurales más bien de carácter comunitario. Las instituciones educativas urbanas más grandes han debido presentar dentro de su plan también cuáles son las medidas de transporte bioseguro, es decir, también un transporte reduciendo el aforo. Contemplen que
al no asistir todos los estudiantes el mismo día a la institución educativa y asistir en números reducidos, también el número de personas en el transporte escolar se reduce y se mantiene un distanciamiento social dentro del transporte escolar también. Esto se contempló dentro del protocolo diseñado y esto es algo que está contemplado y que tiene que ver con esta medida de bioseguridad y con la absoluta seriedad con la que se han tomado las decisiones que se han tomado, basadas en evidencia no solamente de la experiencia previa, que también contó con la activación del transporte escolar, porque esas 501 instituciones que te comentaba en las que se realizó el pilotaje, en ese pilotaje también ya se trabajó sobre el transporte escolar y, como te comenté, no hubo focos de contagio generados en las instituciones educativas piloto. Ahora, ¿cómo se va a dar esta voluntariedad? Es decir, de aquellos padres o aquellos estudiantes que finalmente vayan. ¿Cómo se va a dar esto? Porque digo, vamos a ponernos le voy a poner un ejemplo hipotético. Resulta que con la voluntariedad en un aula dicen, todos los estudiantes van a ir a clases, ¿ya? Ese no va a ser el caso. Va a haber mucha gente y hemos leído en redes, hay mucha gente que dice no voy a mandar a mis hijos a las clases todavía, voy a aguantarme, voy a esperar, pero puede darse el caso que todo el mundo quiera ir. O sea, ¿cómo se va a seleccionar o cómo se va a aplicar esa voluntariedad en el evento de que todo el mundo quiera regresar? La institución educativa, al presentar el plan, hizo una encuesta a sus padres de familia y tienen el conocimiento de qué padres de familia están dispuestos a este retorno y cuáles no. De acuerdo al número de padres de familia que han manifestado su interés y su deseo de enviar a los hijos a este espacio de presencialidad alternado, tienen que también guardar esas medidas de bioseguridad. Para darte un ejemplo, vamos a ser muy prácticos. Digamos que dentro de un aula regular tenemos asignados 40 estudiantes. Y de esos 40 estudiantes, el 100%, es decir, los 40 estudiantes, sus familias han decidido que van a enviarles a la institución educativa. El aforo permitido en esa institución educativa, digamos que es del 50%, es decir, de la mitad. El aula está habilitada para, con medidas de bioseguridad, contar con 20 estudiantes de manera simultánea en espacios con buena ventilación, como un ejemplo. Entonces, esa institución educativa puede diseñar un plan que lo diseñan con la familia, que hay distintas alternativas. Una sería, y la más común dentro de los planes que nos han presentado, es dividir ese grupo en presencialidad alterna, es decir, la mitad del grupo va el lunes, la mitad del grupo va el martes y así sucesivamente, reduciendo el aforo al aforo permitido. Cuando esta institución educativa tiene un incremento de la demanda, acabamos de dar el ejemplo del 100%, pero cuando hay nuevas familias que se quieren sumar a la presencialidad, la institución educativa y su comunidad tienen la obligación de revisar el plan y ajustarse a los aforos. Estos aforos no solamente se deciden porque hay más niños que quieren ir a la presencialidad, también se deciden en torno al grado del reporte epidemiológico que nos entrega el Ministerio de Salud. Por eso, el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud realizará un seguimiento quincenal por cada parroquia que cuenta con instituciones educativas aprobadas para este retorno voluntario y revisar los aforos permitidos. Cuando existe un incremento de contagio en esa parroquia, el aforo se reduce, es decir, vamos a tomar medidas de bioseguridad más extremas. Pongamos también el caso hipotético, Fabricio, de que existiera un contagio dentro de una institución educativa, generado fuera de la institución. Un padre de familia se ha contagiado y por lo tanto hay riesgo, pese a que todavía no haya síntomas, hay riesgo de que un estudiante pueda portar el virus. En ese momento se activa un protocolo que está establecido en el plan diseñado por la institución educativa, en el que se suspende la presencialidad del todo, mientras se esperan los 15 días que determina el Ministerio de Salud Pública para saber si algún otro estudiante o sus familias presenta un síntoma. Esto lo que hace es aislar al virus y reducir el riesgo de contagio al máximo. Estos protocolos son más estrictos que los protocolos que tenemos en los patios de comida de los centros comerciales, son más estrictos que los protocolos que tenemos en los restaurantes, es decir, hemos considerado la mayor seguridad de los estudiantes, garantizando que al menos se vean unos días y ver cómo esto también impacta su salud mental.
tenemos un alto porcentaje de estudiantes que muestran síntomas de deterioro en su salud mental, y pese a que en este momento estamos en pandemia y la enfermedad de la COVID-19 es una de las amenazas más visibles a la salud pública, no es la única. Tenemos que asegurarnos de que nuestros estudiantes y nuestros niños estén al día con sus vacunas, que estén bien en su salud mental, que no tengan tampoco señales de desnutrición crónica. Y estas son cosas que el sistema educativo ayuda también a reportar y ayuda a contribuir a esa protección integral y a ese bienestar integral de los estudiantes. Por esto es que no queremos esperar a septiembre en el régimen Sierra, sino ya iniciar ahora con un primer contacto, porque podríamos prevenir que algunos incluso casos de violencia puedan ser reportados de manera oportuna, que algunos casos de enfermedad, que algunos casos de discapacidad puedan ser reportados e identificados de manera oportuna, también contribuyendo a la salud pública integral, que no solamente depende del COVID-19, sino que depende también de otros elementos en la salud de la población. Correcto, ministra. Me queda poco tiempo, tengo un par de preguntas adicionales. Realmente usted creo que ha aclarado bastante. Sí me quedo con el hecho de que todo esto me parece que no fue comunicado adecuadamente con el primer anuncio del retorno y se prestó justamente incluso para la tergiversación y para los temores de muchos, me incluyo, sobre justamente la aplicación de este plan, que habrá que seguirlo debatiendo, ¿no? Aprovecho para preguntarle, ministra, ¿qué pasa con el tema? Y es una pregunta recurrente, porque claro, hay mucha gente preocupada por el costo de las pensiones en los planteles educativos particulares. Esto de alguna manera fue regulado con la ley de apoyo humanitario el año anterior, pero ¿qué va a pasar con esto, con el tema de las pensiones para este año, ministra María Brown? Cuando se definieron las pensiones para el régimen Sierra, se solicitó que la institución educativa fijara una pensión para todo el año lectivo, independiente de la modalidad. ¿Por qué? Y ahí ustedes van a ver y corroborar con las familias que asisten y que tienen a sus hijos en instituciones educativas particulares. Ustedes van a ver que en muchos de ellos, que estas instituciones educativas particulares le dieron a la familia la posibilidad de seleccionar si querían una modalidad semipresencial o a distancia, pese a no saber cuándo íbamos a poder volver a esa semipresencial o a esa distancia. Es decir, ya las familias tuvieron la oportunidad de escoger a qué pensión se atenían al inicio del año. Esa pensión fue la aprobada y esa pensión se debe mantener hasta el final del año lectivo. No deben existir cambios. También es importante mencionar que hemos dado la instrucción a estas 1.300 instituciones educativas de que no se puede en este momento solicitar materiales o libros distintos a los que se había solicitado para la educación a distancia, para que precisamente las familias no incurran en gastos adicionales a los que ya estaban contemplados en el proceso de clases a distancia. Pero, por ejemplo, aquí tengo un mensaje que estoy recibiendo justo sobre el tema de los materiales. Dice una internauta, un oyente, Miriam Rosero, dice: el Colegio de la Providencia no reguló nada y nos pidieron libros físicos y virtuales. ¿Eso se puede hacer o no, ministra? Referirse no a este momento de la reapertura, sino al año lectivo normal, independientemente independientemente de la modalidad, si sea presencial o a distancia. Las instituciones educativas tienen autorización de particulares y fiscomisionales de solicitar a sus estudiantes un paquete de libros de texto. Esto no tiene que ver con el retorno a la presencialidad, y es importante plantear que esto está en el tercer eje que les planteé al inicio de la entrevista, que es el de libres y flexibles. Dentro de libres y flexibles hablamos también de la libertad de autonomía en nuestros recursos editoriales. ¿Qué sucede en este momento? Las instituciones educativas particulares solicitan a sus estudiantes los distintos recursos, ¿no? Entonces, dentro de esto están los libros de texto, pero también están los materiales. Lo que nosotros vamos a pedirles a las instituciones educativas particulares y fiscomisionales es que sean transparentes con las familias y les digan desde el primer momento en el que deciden optar por esa institución educativa de manera voluntaria, porque nadie, un usuario de una institución educativa particular o fiscomisional elige esa institución educativa libremente, pero que la institución educativa sea transparente en cuánto va a costar la matrícula, la pensión, los libros
y también los materiales, porque muchas veces contamos con instituciones educativas con pensiones reducidas, de 80 a 90 dólares, tenemos varias en el país con pensiones de ese monto, pero luego aparecen listas de útiles y de insumos educativos de 100, 200 dólares por estudiante que están fuera del alcance de esa familia. Es decir, que tienen que ser transparentes con las familias al decirles que para estudiar dentro de esa institución educativa, la familia deberá incurrir con un gasto así de elevado. De lo contrario, la familia se siente engañada, la familia se siente traicionada porque opta por la institución educativa pensando en que va a tener que incurrir en un gasto de 90 o 100 dólares mensuales, en este ejemplo, y termina pagando una primera pensión de 500, 400 dólares, incluyendo los libros y la matrícula. Por lo tanto, se vuelve pues inalcanzable. Entonces aquí es un llamado a la corresponsabilidad, a la transparencia y a la responsabilidad de las instituciones educativas particulares o fiscomisionales que ofertan este servicio. Es algo que hemos notado, hemos escuchado a muchas madres de familia como la que acabas de citar y hemos escuchado su pedido y estamos trabajando en poder también establecer estas medidas de transparencia y de información que sean obligatorias para las instituciones educativas particulares y fiscomisionales. Correcto, ministra. Y cierro, se me van a quedar un montón de temas y le quiero comprometer para que en el futuro volvamos a tener una entrevista. Siempre estos temas educativos son muy interesantes e inagotables, con muchas preguntas de la gente, pero le traslado una última inquietud. Con la vigencia de las últimas reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ¿qué va a pasar con el incremento de los salarios de los maestros y también con la entrega de nombramientos para los docentes? Yo sé que usted tiene una semana y media como ministra, pero este es un tema importante que ya se conocía y me dio la impresión de que el gobierno anterior sancionó favorablemente para trasladarles a ustedes la responsabilidad de este tema. ¿Cómo lo van a afrontar, ministra? Empiezo, Fabricio, por el segundo tema, el tema de los nombramientos. Tenemos muy buenas noticias, estamos en camino y continuamos con el proceso del Quiero Ser Maestro 7. Desde ahí también se entregarán los nombramientos que corresponden a este proceso y a los procesos previos que están todavía pendientes, la entrega de los nombramientos. Continuaremos con otros procesos de Quiero Ser Maestro, así que a los docentes que nos están escuchando tengan la total seguridad de que tenemos claridad de que todos aquellos que están con nombramientos provisionales deben tener una oportunidad de tener un nombramiento definitivo, y es algo que está dentro del eje quinto de excelencia educativa que mencionábamos, dentro del eje de excelencia educativa, por supuesto, dependemos mucho de los docentes, pero dentro del eje de optimización del Ministerio de Educación, el tema de los nombramientos es fundamental. Sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en este momento no tengo la respuesta de qué va a pasar, porque todos estamos pendientes y a la espera de cuál va a ser la resolución que adopte la Corte Constitucional frente a dos demandas que fueron interpuestas a la constitucionalidad de esta ley. Somos muy respetuosos de esa independencia de poderes y el Consejo, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre estas demandas y allí nosotros podremos tener claridad de cómo quedará el cuerpo normativo, cuál será el borrador final, por así decirlo, para poder implementarlo cabalmente como es obligación del Ministerio de Educación. La Ley Orgánica de Educación Intercultural es la que nos rige y por lo tanto nosotros y yo como ministra debemos velar por su total cumplimiento. Correcto. Ministra, gracias por estos minutos y como le digo, se me quedaron un montón de temas. Espero en el corto plazo volver a tener la oportunidad de conversar con usted. Que tenga un buen día. Con todo gusto, Fabricio. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Que tengan un muy buen y productivo día. Gracias a la ministra de Educación, María Abraham Pérez, acá justamente explicando la forma como se va a dar el retorno progresivo presencial y voluntario a clases. Ha aclarado que funcionará esto con apenas el 10% de la totalidad de instituciones educativas y bueno, su explicación queda allí para el debate público sobre lo que va a pasar desde el lunes 7 de junio. Gracias a la ministra. 7:33 en la primera hora, ya estamos con Santo Domingo. Envío un abrazo a nuestros amigos televidentes en la provincia de Sáchila que están en sintonía de Majestad Televisión. Volvemos.